Reveles los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación al servicio completamente del poder. Sí, en esta época había una especie de simbiosis entre los medios masivos y los gobiernos que le daban satisfacción a todos los deseos oficiales, de tal manera que no se paraban ni siquiera a cuestionar la posibilidad de que les estuvieran mintiendo. De hecho, como mencionó hace rato Jesús Lemus, hubo muchísimo dinero de por medio, al grado de que Televisa publicó una telenovela que yo le llamo Publinovela, El Equipo, justamente donde los héroes son los policías federales. Se hizo en instalaciones oficiales. Los extras eran los policías, pero se trataba de ensalzar exactamente a esta policía consentida de Felipe Calderón. Su máxima corporación, a la que le daba toda la manga ancha, toda la posibilidad de actuar, y por eso, por primera vez un presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador, se atrevió a decir que hubo épocas en México en donde había narcoestado, narcogobiernos porque eso consiste en que aquellos servidores públicos que se supone deben perseguir a los delincuentes organizados, más bien les sirven a ellos con presupuesto, con personal, con oficios de comisión, en todos los sitios que te puedas imaginar del país, para cometer todo tipo de fechorías. No estamos hablando de secuestros, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales que se echaban a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico, fuera o no cierto. Y ahí entramos a un tema muy sensible que yo he abordado, no es muy conocido en México, pero los falsos positivos, que es un término que se acuñó en Colombia, en donde directamente el ejército y la Policía Federal iban tras personas que encontraban en las calles, después las entregaban a un cuartel, ahí las fusilaban y después las presentaban uniformadas de guerrilleros de las FARC, de las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana, para fingir éxito en la guerra. Aquí Felipe Calderón hizo lo mismo, solamente que no hubo un decreto para el ejército. En la práctica sí había una consigna de todo aquel que caía desgraciadamente en algún enfrentamiento o era objeto de una liquidación física por parte de fuerzas irregulares o también de fuerzas regulares, de fuerzas del gobierno, apareciera como culpable. Entonces tenemos los casos increíbles de los muchachos del TEC de Monterrey, señalados como delincuentes cuando los mató abiertamente la tropa y movió los cuerpos y les puso armas y les sembró cartuchos. Bueno, pasaron los años y el gobierno tuvo que ofrecer disculpas, pedir perdón público por ese actuar delictivo desde el gobierno. Y estamos hablando también de los jóvenes de Villas de Salvarcar, y estamos hablando de las familias que venían bajando por la Sierra de Sinaloa y fueron objeto de lo mismo, o los que fueron a vacacionar a las playas de Tamaulipas y les ocurrió lo mismo, enfrentarse con las Fuerzas Armadas y que los liquidaran y luego los hicieran presentar como los que dispararon, los que atacaron, los delincuentes, que nunca fueron delincuentes, eran familias, por ejemplo estas últimas, que iban de vacaciones con niños, donde murieron niños. Entonces, creo que pasamos una época terrible, de la cual todavía no nos reponemos, y que tampoco se ha hecho un ajuste de cuentas con todos los funcionarios que en aquel momento fueron los perpetradores de estas tropelías. Javier Herrera Valles, que mencionaba hace rato Jesús Lemus, el que fue comisario de la Policía Federal y que denunció por escrito
en más de 100 páginas a Genaro García Luna y sus irregularidades, bueno, lo único que obtuvo de Felipe Calderón fue que lo enviaran a la cárcel. Estuvo 4 años en la cárcel pagando acusaciones que eran totalmente falsas. Entonces, de esa manera funcionaba el asunto. Había que culpar de dentro a quienes eran incómodos y por fuera señalar como a las víctimas como culpables, como agresores, como delincuentes. Y bueno, estábamos en el peor de los mundos posibles.